¿qué tal? Soy abejanolo y trabajo sin parar todo el tiempo. Abejorro también, sí, de todo lo hago. Justo como el Excelsior, trabajo que jamás para, con tal de llevarle a todos sus lectores la mejor información de lo que sucede en México y el mundo. Además cuenta con la abeja reina del periodismo, Enrique Villanueva. Y lo digo porque sus opiniones son como miel para nuestros oídos. ¡Ay, qué veo por ahí! También está Poncho, el matabejas. ¡Ay, qué horror! Me voy a ir, me voy a matar. ¡Adiós! ¿Qué pasó? Poncho, no hagas eso. ¿Sabes que el día que se mueran las abejas... No, tarde, pero quiero saludar. Pásale, señor Quique. No, hay que cuidar a las abejas, ¿eh? Porque el día que no estén, miren, adiós nosotros. Yo no sé dónde salió eso de matabejas. Pero bueno, lo dice un zángano. Imagínense nada más. Oiga, pues vamos con la información. A ver, esto rapidísimo. Ayer en Estados Unidos, nuestro Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por el delito de abuso sexual a 3 menores que acudían al templo que tiene en Los Ángeles. Desafortunadamente, al declararse culpable, libró la posibilidad de recibir cadena perpetua, pues los cargos incluían tráfico humano y posesión de pornografía infantil. La sentencia obviamente causó molestia entre las víctimas y parte de la sociedad. Híjole, de repente, incluso hasta el mismo juez de Estados Unidos dice, perdón, pero con las condiciones y con el sistema legal que tenemos nosotros, pues sí, tuvimos que bajar la pena. Sí, es el sistema legal, ¿no? Que no siempre es justicia. Exactamente. Y eso pasa en todo el mundo, pero bueno. Porque además, si se porta bien, esos 16 años van a ser menos. Pues mira, son los abogados, ¿no? Cuando tienes un buen abogado, si eso le podemos llamar un buen abogado, pues es lo que sucede. Además, varito. Yo cuando escucho el nombre de este señor, no puedo evitar recordar esa imagen, ¿no? En el Palacio de Bellas Artes. Con la crema innata de la política también. Bueno, así como que la crema innata yo no diría, pero sí con políticos. Es que acuérdate que hay crema que es muy bueno, es dañina, lo que hay. Sí. Es lo que hay. Y hablando de políticos, Juan, cuando ves a un político en campaña... Yo no soy tan político. No. Cuando ves a un político en campaña, ¿qué tal? Se desviven y te dicen que te van a bajar la luna y las estrellas. Yo los contrataría para hacer una película sin ningún problema. En ese momento. Bueno. En ese momento. Es que obviamente... Bien dice la frase célebre, ¿no? Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Porque llegando al poder te encuentras sorpresas como esta. Escuche lo que el gobernador Samuel García le dice a los de Nuevo León. Ayer me mandan en redes, primero sin agua y ahora sin luz. Y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mentan la madre, pero sabroso. Inga tu madre, Samuel. Bueno, yo aguanto vara porque sé que vamos a arreglar esto y sé que no es nuestra culpa. Ahí está el Bronco, ahí está el que le deben de mentar la madre. Pero no pasa nada, aguantamos vara. Porque ahora resulta que también es mi culpa que no hay luz. Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz. Como si yo manejo CFE. Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores. El abasto del agua le toca con agua. El abasto de luz le toca a la CFE. No, señor gobernador. Quienes están aguantando vara son todos los ciudadanos que viven en su estado. Los que votaron por usted porque usted les iba a dar soluciones o al menos iba a dar la cara a la CFE y a la Conagua para solucionar sus problemas. Ellos son los que están aguantando vara. Mensajitos en Twitter, créame que cualquiera podemos aguantarlos. Definitivamente, sí. Bueno, se está poniendo en moda el tema de la mañanera también. Me da gusto eso. Nos recuerda a Vicente Fox, ¿verdad? Con ¿y yo por qué? Ajá, exactamente. Sí, eso es una burla, es una vacilada, ¿no? Y el tema, pues sí, para ser gobernador, creo que sí se debería tener un poquito de preparación, ¿no? Hay una carrera política que hay que seguir, pues para no cometer estas pifias tan lamentables, ¿no? Sí, por saber leer, ¿no? Al menos darle una revisadita a los libros de política o de sociedad, de urbanismo. Imagínense nada más, en Nuevo León con las temperaturas que
quédate sin energía eléctrica con el aire acondicionado, sin o ya agua. no digamos que tengas alguna enfermedad y que necesites un respirador, o como bien dices, les tienen que estar dando ahorita de las 5 de la mañana a las 10 agua nada más para que se organicen. Es más, bajaron el horario de las escuelas a 4 horas de kinder a secundaria porque los alumnos, pues si quieren ir al baño, no tienen el agua suficiente, ya no digamos que en esta quinta ola de pandemia para lavarse las manos. Y brevemente, ¿no? Porque esto es muy común, el tema de echarle la culpa a los gobiernos anteriores. O sea, yo lo entiendo, ya es responsabilidad, pero obviamente cuando tú decides empezar una campaña, pues tienes que saber a dónde llegas, ¿no? Porque de repente parece que no tienen ni idea. Parece. Llegan y entonces dicen, ay, ahora ¿cómo le hago? ¿Por qué no lo hicieron antes? Pero es que no es, aparte, no, es ridículo. No sé, desde mi ignorancia, no es un poco como paradójico que ellos digan, me encontré con esto, que Por no eso. saben con lo que se encuentran y además... Debes de tener la responsabilidad. Si Para tú eso fueron sabes eso, ¿por elegidos, qué? además. Bueno, pero ¿por qué no los llevas ante la justicia? Claro. ¿O qué? ¿Será que hay, como platican entre ellos, no me toques y... Y además ¿Puede ser fue eso? tu culpa. ¿Puede Ok, pasar? ya lo sabemos, por eso ganaste. Entonces, ahora ayúdanos a la solución. Pero miren, ahora vámonos a un tema que es bien importante. En temas de salud les cuento que durante el evento en Mantamar Beach Club, esto en Puerto Vallarta, un hombre proveniente de Texas empezó a presentar síntomas de la famosa viruela del mono. Estuvo en el festival del 27 de mayo al 4 de junio, donde presentó estos síntomas: escalofrío, dolor muscular y pústulas en la piel. Acudió a un hospital privado de nuestro país, pero se negó a que le tomaran muestras y el aislamiento, y en cuanto se descuidaron, ¡pum!, que se va. Obviamente fue a Estados Unidos, y es que ya en Texas un doctor alertó al Centro para Control de Enfermedades de Estados Unidos que tenía este paciente. Por lo tanto, el gobierno de Jalisco ya entró a ver qué estaba sucediendo, y por esta razón las autoridades del estado hacen un llamado a las personas que han asistido a este evento a que vigilen posibles síntomas de la enfermedad. ¿Cuáles son? Dolor de cabeza, fiebre, inflamación de los ganglios, dolor muscular y malestares en general. Hay que tener mucho cuidado porque si no se nos va a diseminar esta enfermedad. Definitivamente. Sí, hay que tener cuidado, y creo que pues, los síntomas son muy claros, ¿no? No es de que, lo mismo es una gripa, no. O sea, creo que son muy claros los síntomas, y Sí, bueno, es momento punto- todavía de controlar esto, ¿eh? Claro, y el punto es que pústulas, las ajá. pústulas salen como entre 7 y 14 días después de que... sí. Entonces sí se vuelve complicado, y sí es bastante... marea el tema de los síntomas, porque dolor de cabeza, dolor Claro. muscular, todo el... Y el asunto caen de no muchas automedicarse, ¿va? Porque hay ocasiones que tengo algún malestar y voy a la farmacia y me tomo cualquier Y escondes cosa. el Y tengan síntoma, claro. precaución porque las pústulas dejan marcas. ¿Se acuerdan de esta piel cacariza? Bueno, así más o menos son las marcas que deja. Entonces, extremen precauciones y por favor acudan al médico. Y bueno, en otros temas les cuento que mi compañera Wendy Roa platicó con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Aquí la información. En 6 años, la administración encabezada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habrá realizado una inversión histórica en movilidad, lo cual, a poco más de 3 años de gobierno, ya se refleja en un transporte público, en su mayoría, eficiente y de calidad. En entrevista con Grupo Imagen, comentó que una de las apuestas de su gobierno es brindar a la ciudadanía un servicio adecuado de transportación, que sea accesible y que les brinde seguridad. De ahí que se haya puesto en marcha el Programa Integral de Movilidad Sustentable 2019-2024. Es un programa que incluye inversión en metro, en metrobús, en electromovilidad a través de los trolebuses, del nuevo cablebús. Incluye la modernización de la red de transporte de pasajeros, que es la empresa de transporte de la Ciudad de México, la modernización del tren ligero de la Ciudad de México, incluye también la modernización del transporte concesionado y al mismo tiempo mucho más kilómetros de bicicleta. Sheinbaum Pardo sostuvo que la mejora del transporte público se sustenta en 3 ejes. El primero de ellos es que solo entre el 25 o el 30% de los habitantes de esta urbe tienen vehículo particular. El resto hace uso de los diferentes sistemas de movilidad, tanto públicos como concesionados. La segunda es que es justamente las personas que menos recursos económicos tienen, y nuestro gobierno pues está orientado fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. Y el tercero tiene que ver también con razones ambientales. Quienes tenemos un vehículo privado, quienes tienen un vehículo privado, en algún momento tenemos que dejar el vehículo, tomar la bicicleta y utilizar el transporte público. ¿Por qué razón? Pues porque seguir creciendo el transporte individual llega un momento en que satura todas las avenidas de la ciudad.
Al momento se han invertido 77.600 millones de pesos en acciones de movilidad, pero sin duda, el proyecto estrella de esta administración son las 2 líneas de cablebús que ya operan, mientras que ya está por iniciar la construcción de la tercera. Son 2 teleféricos, uno en Iztapalapa, del oriente de la Sierra de Santa Catarina al Metro Constitución del 17, y el otro en Cuautepec, en la alcaldía Gustavo Madero, de la parte alta de Cuautepec al Metro Indios Verdes. Y el objetivo es que las personas que viven justamente en la montaña tengan una forma de transporte en donde puedan acceder al metro de la Ciudad de México. Son las zonas pues, de mayor marginación de la ciudad que históricamente habían estado abandonadas. Entonces, no solamente es un proyecto de transporte que contamina menos, moderno, eficiente, silencioso, sino que además de todo pues, es un proyecto de justicia social, porque a quien más beneficia es a quien menos tiene. Sheinbaum destacó el funcionamiento de la tarjeta de movilidad integrada, que es aceptada en todos los sistemas de transporte público, y consideró viable la armonización de la movilidad en la ciudad. Sin embargo, dijo, si bien como gobierno hacen su trabajo, la ciudadanía tiene que hacer su parte con el cumplimiento y respeto de las normas. Y señaló que continuarán los trabajos para dar una nueva cara al transporte público, pero al momento los recursos, aseveró, han sido bien invertidos. Dinero bien invertido porque no hemos subido la tarifa del transporte que tiene que ver con el gobierno de la ciudad, no hemos aumentado impuestos y derechos más que en términos reales, es decir, lo que corresponde a la inflación, y aún así pues hay muchísimo recurso para invertir en transporte público. Finalmente, y referente a la infraestructura vial, se han construido 3 puentes en las alcaldías Iztapalapa, Venustiano Carranza y Xochimilco, y se encuentra en obra otro más en Coajimalpa. Para Imagen, Wendy Roma. Y bueno, también les cuento que en el Estado de México se inauguró el Parque de la Ciencia del municipio de Tlalnepantla. Es un espacio que obviamente va a tener áreas verdes y que va a estar dedicado a beneficiar a 600,000 habitantes de la zona de San Juan, Ixcuatepec, en el Estado de México. Y déjenme decirles también que si les han gustado mucho este serial que hemos tenido sobre la zona de corales y además de los arrecifes, hay algo bien interesante que nos está diciendo nuestro compañero Ernesto Méndez, que el pez león resulta que una de las personas que estaba en la zona lo tenía en su pecera, no lo pudo cuidar y se le hizo fácil tirarlo al mar. Se hizo una plaga y esta plaga invasora está depredando a todas las especies de la región. Hay que tener mucho cuidado. Lo están cazando porque en realidad quieren matarlo en toda esta zona porque es bien peligroso. Tiene su hábitat, entonces de verdad hay que tener mucho cuidado. Hay que respetar a la flora y la fauna y no andarlos intercambiando, porque si no lo es un relajo. Es por eso que hay muchas limitantes, ¿no? de llevar especies a diferentes países. No vaya a poner usted un ahuehuete donde había una palmera, ¿no? No lo sé, pero ahí va el ahuehuete. ¿Qué idea sería esa? ¿Qué cosa? Ahí va el ahuehuete. Hay que echarle más abono ya. O véalo, porque luego ya ve que se siguen los coches de frente, pero bueno.